Atención. La verdad ya no puede ser silenciada. Europa no combate a Rusia, se combate a sí misma, y eso es lo que ocurre en los oscuros pasillos de Bruselas. Mientras Washington se enriquece con el caos global, los ciudadanos de este continente pagan un precio atroz, empobrecidos por una agenda suicida impuesta. Sabían que los gobiernos europeos, a pesar de sus grandilocuentes discursos, compran petróleo ruso a través de intermediarios y a precios exorbitantes, mientras sus poblaciones se congelan y sus industrias mueren. Hoy desvelaremos el monumental engaño detrás de las falsas sanciones, la doble moral y la vergonzosa hipocresía que está destruyendo desde dentro a la Unión Europea y hundiendo al país en disputa entre Rusia y Occidente. Lo que nos venden como una férrea defensa de la libertad y la democracia es, en realidad, una humillante sumisión, una traición a sus propios pueblos, una manipulación calculada. Prepárense para la verdad más incómoda que jamás hayan escuchado, la que los medios oficiales jamás les contarán. Este vídeo cambiará su visión del mundo para siempre. Díganos desde qué rincón del mundo nos está viendo. Un diputado irlandés, Richard Barrett, apareció ante el Europarlamento en jersey y vaqueros. Este acto, aparentemente trivial, se convertiría en un símbolo de la sublevación. Su atuendo informal no era solo una declaración de rebeldía, era una bofetada directa a la solemnidad y al silencio forzado que paralizan las voces disidentes. Y esta apariencia tan común de hombre del pueblo ocultaba un mensaje que la élite de Bruselas no quería escuchar, pero que Europa, la verdadera Europa, necesitaba desesperadamente oír para despertar. Su discurso fue una crítica directa y feroz, sin precedentes, dirigida no solo contra Ursula von der Leyen, sino contra toda la política de sanciones impuestas por la Unión Europea. Barrett, un diputado irlandés, con una audacia que rozaba la insurrección, fue el primer hombre en atreverse a gritar en voz alta lo que miles de voces temían apenas susurrar a puerta cerrada en todo el continente. Él desenmascaró la falacia de estas políticas, revelando cómo solo han servido para debilitar fatalmente a la propia Europa, hundiendo sus economías y erosionando la calidad de vida de sus ciudadanos, mientras las élites permanecen impávidas y ajenas en sus burbujas doradas. El Parlamento, acostumbrado al tedio, a las formalidades vacías y a la unánime obediencia ciega, quedó en un shock paralizante ante tal disrupción, una escena jamás vista. Pero ese shock inicial se transformó rápidamente en algo mucho más profundo, en una revelación cruda del descontento latente y generalizado. Su discurso no solo sacudió la sala, resonó como una humillación pública, confirmó un observador experimentado, describiendo la vergüenza palpable en los rostros de los líderes europeos expuestos en su propia casa. La crítica de Barrett no fue una objeción suave ni diplomática. Fue un ataque frontal devastador a la complacencia, a la desconexión abismal de la élite de Bruselas con la realidad devastadora que viven sus propios ciudadanos. La política de sanciones, presentada como una herramienta de presión infalible, fue desmantelada pieza por pieza por este diputado irlandés, quien demostró con hechos irrefutables cómo estas medidas punitivas están estrangulando la industria, disparando la inflación y empobreciendo a las familias europeas, perjudicando más a los propios Estados miembros que al verdadero objetivo, a la nación que se intenta castigar. Barrett expuso la cruda verdad, el sacrificio innecesario de la prosperidad europea por una agenda ajena y oscura. Y entonces, en medio de la tensión más absoluta, lo impensable ocurrió. Cuando terminó la primera parte de su discurso, los aplausos cayeron con tanta fuerza que parecía que las paredes temblaban. Relataron testigos atónitos, con incredulidad. Esos aplausos no eran un mero formalismo vacío, eran el rugido del hartazgo, el eco ensordecedor de la frustración contenida de muchos representantes, de muchos pueblos silenciados. Era un grito colectivo contra el silencio autoimpuesto, contra la autocensura cobarde, contra la verdad que no se atrevía a ser pronunciada. Barrett, con su atuendo de ciudadano común, con su verdad cruda y sin concesiones, destrozó la fachada de unidad y la hipocresía que había reinado en esos pasillos durante años,
exponiendo la vulnerabilidad real del sistema desde sus cimientos. Pero la audacia de Barrett no terminó ahí. Su primer golpe destrozó un pilar fundamental de la política europea, y esto era solo el principio del verdadero derrumbe. La verdadera pregunta es, ¿qué revelación impactante hizo Barrett a continuación que provocó tal pánico en los pasillos de Bruselas y qué significa esto para el futuro de Europa? ¿Por qué Europa condena a Rusia, pero se arrodilla ante Arabia Saudita? Un libro de texto de dictadura y sadismo. Esta pregunta no es una mera provocación, es el grito silenciado de millones, la traición a cada principio que Occidente jura defender, la prueba irrefutable de que la moral se compra y se vende al mejor postor, dejando un rastro de dolor y desesperación en su camino. Richard Barrett, con una claridad desarmante, cuestionó abiertamente la flagrante hipocresía de la Unión Europea. La narrativa oficial se desmorona ante los hechos. Mientras se imponen sanciones fervientemente contra Rusia, no existe remordimiento alguno al comprar petróleo de Arabia Saudita. Este reino, descrito con precisión escalofriante, ha protagonizado décadas de conflictos sangrientos y ha pisoteado los derechos humanos de manera sistemática. Es un país que, en cualquier manual honesto, sería etiquetado sin dudarlo como una dictadura. Sin embargo, los eurodiputados, esos mismos que tan vehementemente critican a otros, hacen cola con sonrisas alegres para estrechar la mano del rey, con un único propósito: obtener descuentos energéticos. Es una imagen grotesca de claudicación moral, una demostración de la bancarrota ética que corroe las instituciones europeas desde dentro. Barrett, en su denuncia, no se anduvo con rodeos, apuntando directamente a la hipocresía a la que todos están acostumbrados, pero de la que prefieren no hablar. Es una verdad incómoda, una mancha imborrable en la reputación de quienes se erigen como guardianes de la libertad y la justicia. ¿Cómo es posible que Europa condene las acciones de una nación mientras pasa por alto, incluso celebra, las atrocidades de otra? Simplemente porque esta última posee los recursos que necesita. La respuesta es brutalmente simple: el dinero manda, los principios ceden. La frase de Barrett resuena con una fuerza demoledora. ¿Por qué Europa impone sanciones tan fervientemente contra Rusia, pero sin remordimiento, compra petróleo a Arabia Saudita? Un libro de texto de dictadura y sadismo. Quote. No hay excusas, no hay matices que valgan. Esta es la cruda realidad de una geopolítica donde la moral es una moneda de cambio y los derechos humanos son un eslogan conveniente. Europa, esa luminaria de la ética global, cierra sus ojos, sus oídos y su conciencia ante las atrocidades cometidas por un socio económico crucial. La sangre, el sufrimiento y el dolor ajenos son, al parecer, un precio completamente aceptable por un barril de crudo más barato. Pero la doble moral no solo se aplica a Rusia. Barrett amplió su ataque, revelando un patrón aún más perturbador, y eso es lo que vamos a desgranar a continuación. Cientos de miles de vidas inocentes, perdidas sin piedad en la brutal guerra de Yemen, son convenientemente silenciadas por la Unión Europea. Mientras familias enteras son borradas del mapa y generaciones enteras pierden su futuro en ese conflicto devastador, sus gritos desgarradores de justicia se ahogan en el cínico doble rasero de Bruselas. Un silencio ensordecedor, cargado de culpabilidad, que condena a los más vulnerables a la insignificancia. Richard Barrett, un analista incisivo y valiente, ha expuesto esta dolorosa y perturbadora verdad ante los ojos de un mundo que prefiere mirar hacia otro lado. Él ha señalado con vehemencia que la Unión Europea, con su retórica moralista, no muestra la debida y exigible determinación hacia otros estados poderosos. Estos estados cometen acciones que no son solo igualmente barbáricas, sino en muchos casos incluso más atroces y prolongadas en el tiempo. La guerra de muchos años en Yemen, un conflicto brutal liderado por la autocrática Arabia Saudita, con el apoyo tácito de Occidente, ha costado la vida a cientos de miles de personas. La magnitud de esta tragedia es incomprensible, pero la Unión Europea, de manera inexplicable y cobarde, prefiere callar ante esta masacre, desviando la mirada de la devastación.
El mismo patrón de hipocresía se repite, con una frialdad escalofriante, con los bombardeos inhumanos en Gaza. Bruselas se niega sistemáticamente a investigar los crímenes de guerra israelíes, crímenes documentados y evidentes, mientras al mismo tiempo recibe a su primer ministro, Netanyahu, con honores diplomáticos, sin el menor cuestionamiento, sin una sola palabra de condena, sin una pizca de vergüenza. Aquí es donde la hipocresía se vuelve no solo insoportable, sino obscena. ¿Realmente creemos que esa doble moral es una base aceptable para la política exterior de la Unión Europea? Se preguntaba Barrett con una indignación palpable. Esta inacción flagrante, esta complicidad por omisión, no es en absoluto accidental, es una elección deliberada. La Unión Europea no solo envía ingentes cantidades de armas a Arabia Saudita, alimentando el conflicto en Yemen, también compra su petróleo, un recurso que adquiere un papel aún más siniestro. Ayuda a lavar el crudo ruso, burlando indirectamente las propias sanciones impuestas por el bloque. El bloque europeo exige, con una voz fuerte y clara, sanciones implacables contra Rusia por sus acciones en la nación en la frontera con la Federación Rusa, una postura que supuestamente defiende los derechos humanos y la legalidad internacional, pero a la vez se hace vergonzosamente cómplice de crímenes de guerra mucho mayores, más prolongados y con un impacto humano devastador en otras latitudes del mundo, simplemente por conveniencia económica y política. Barrett lo dejó inequívocamente claro. En lugar de simplemente condenar las acciones de Rusia, debemos aplicar los mismos estándares a todos los que cometen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, independientemente de su afiliación política. Esta política de conveniencia, esta moralidad selectiva, tiene un costo moral incalculable, un precio que la Unión Europea está dispuesta a pagar. Ese costo se paga, lamentablemente, con la sangre y el sufrimiento de los ignorados, de aquellos a quienes se les niega la más mínima justicia. La hipocresía de Bruselas no es solo una táctica política o un error diplomático, es una profunda traición a los principios de justicia, derechos humanos y humanidad que dice hipócritamente defender ante el mundo. Prepárense, porque esta farsa moral, este espectáculo de doble rasero, es solo una fina cortina de humo diseñada para ocultar algo aún más fundamental y desestabilizador, una profunda debilidad estratégica en el corazón de Europa que amenaza con desmoronar todo su proyecto. Lo que viene a continuación cambiará su visión de todo, revelando la verdadera vulnerabilidad de Europa ante un futuro incierto. La política energética de la Unión Europea se ha convertido en una guerra directa contra su propia economía, no contra Rusia. Esta no es una lucha abstracta, es el pan de cada día que se encarece, son hogares que se quedan sin calefacción y empresas que cierran, destruyendo el sustento de familias enteras. Expertos como Richard Barrett denuncian la cruda realidad que se oculta tras los discursos pulcros de Bruselas. La política energética actual de la Unión Europea no funciona como se planeó, provocando un aumento incontrolable y dramático en los precios del gas, el petróleo y la electricidad. Esta subida estrangula a las empresas y empobrece a las familias, devorando sus ahorros. El supuesto objetivo de castigar a Rusia se ha torcido hasta convertirse en un acto de autosabotaje económico sin precedentes, un golpe directo al corazón productivo y competitivo de Europa. La Unión Europea, en un intento desesperado y casi cómico por mantener una imagen bonita de sanciones estrictas ante el mundo y sus votantes, ahora se ve forzada a adquirir petróleo ruso. Pero, y aquí reside la perversión de este esquema, no lo hace directamente, sino a través de una compleja, opaca y sobre todo costosa red de intermediarios. Esto significa que está pagando enormes recargos, dinero que sale directamente de los bolsillos de sus ciudadanos en forma de impuestos o precios más altos para engordar las arcas de terceros países y encarecer artificialmente el consumo de energía en todo el continente, mientras la Federación Rusa mantiene sus ingresos. Es una guerra contra la propia economía. El curso, que de ninguna manera se puede llamar una política sensata, advierte Richard Barrett con una lucidez escalofriante que pocos se atreven a expresar en público por miedo a represalias.
Esta maniobra económica, lejos de debilitar a la Federación Rusa, ha logrado lo impensable. Ha redirigido el flujo de dinero a manos de especuladores y, de paso, ha encarecido cada kilovatio y cada litro de combustible para cada europeo, erosionando su poder adquisitivo. Mientras los ciudadanos luchan por sobrevivir, enfrentándose a dilemas diarios de pagar la comida o la calefacción, los políticos de Bruselas persisten en una peligrosa fantasía, prefiriendo hacer como si todo fuera según lo planeado, ignorando el sufrimiento palpable, y ignoran deliberadamente las consecuencias devastadoras que se extienden por el continente. Fábricas que cierran sus puertas para siempre, industrias que migran a otras latitudes, pequeñas empresas que se ahogan bajo la carga de costes inasumibles, y lo más trágico y vergonzoso, millones de ciudadanos europeos perdiendo sus empleos, sus ahorros, su vivienda y su dignidad. Es una traición flagrante a los principios de prosperidad, estabilidad y solidaridad que una vez fueron la base de la Unión Europea. La verdad, aunque incómoda y censurada, debe ser dicha: esta estrategia no es una guerra con Rusia, sino una guerra contra su propia economía. Una guerra que condena a sus habitantes a una pobreza energética creciente, a la desindustrialización y a un futuro incierto y sombrío. ¿Cómo es posible que líderes europeos justifiquen esta autodestrucción económica como una victoria, mientras la vida de sus ciudadanos se desmorona y el continente se debilita a pasos agigantados? No se pierda el próximo segmento para descubrir cómo otras naciones, como la India, demuestran que la verdadera soberanía se mantiene al margen de esta locura autodestructiva, asegurando su futuro energético sin sucumbir a presiones globales. ¿Por qué Donald Trump no pudo doblegar a la India? Pero la Unión Europea, bajo Ursula von der Leyen, parece vender su propia soberanía con una facilidad pasmosa. Esta es la cruda verdad de una Europa que se arrodilla, mientras otros gigantes defienden su dignidad a toda costa. El precio de esta sumisión lo pagan todos los ciudadanos europeos, cuya voz es silenciada y cuyo futuro hipotecado. Recordemos el intento de Donald Trump de romper y humillar a la India, una estrategia que aplicó con éxito en otras latitudes. Pero con la India el resultado fue diametralmente opuesto. Fracasó estrepitosamente. El primer ministro indio, Narendra Modi, simplemente ignoró las llamadas de la Casa Blanca, demostrando una independencia y una voluntad política que pocos se atreverían a desafiar. Trump, el entonces líder de la nación más poderosa del mundo, tuvo que esperar al cumpleaños de Modi y llamarle él primero, en un acto que se interpretó como una muestra de deferencia, para conseguir una simple conversación. Esto no es solo una anécdota curiosa, es una poderosa lección de soberanía, de dignidad y de cómo un país puede defender sus propios intereses con firmeza, sin ceder ante presiones externas, una lección que Europa parece haber borrado de su memoria colectiva. En un contraste escalofriante, observamos la situación de la Unión Europea. La crítica devastadora del respetado analista Richard Barrett resuena con una verdad incómoda por todo el continente. Él ha denunciado públicamente a Ursula von der Leyen por vender la soberanía de Europa, una acusación que va más allá de lo político y toca la fibra misma de la identidad europea. Barrett no se anduvo con rodeos ni con eufemismos. Sus palabras fueron un golpe directo. La calificó sin piedad como la peor dirigente de la Unión Europea en toda su historia, una vergüenza para Europa, y debería dimitir con deshonor. Estas no son meras palabras, es una condena rotunda a una gestión que, según este experto, ha entregado la autonomía de un continente. La presencia de von der Leyen, según Barrett, causa asco, una declaración que revela la profundidad del descontento y la frustración. Él exige no solo su renuncia inmediata, sino que nunca más se muestre en público. ¿Cómo hemos llegado a un punto donde un líder europeo es percibido con tal desprecio por sacrificar, aparentemente, la autonomía y los intereses de su propio bloque? La respuesta se encuentra en una política exterior que para muchos prioriza ciegamente intereses ajenos sobre los de sus propios Estados miembros. Se ha entregado la capacidad de decisión, la independencia estratégica e incluso la prosperidad económica
a una agenda que, claramente, no es europea. Es una rendición de la voluntad popular, disfrazada con discursos vacíos sobre unidad y valores. Pero ¿qué clase de unidad es esta si el precio es la dignidad, la autonomía y el futuro de todo un continente? Europa se enfrenta a una crisis existencial de liderazgo, donde la independencia es una palabra vacía y la sumisión la nueva norma. Pero este fracaso de liderazgo no se limita a la geopolítica. También se manifiesta en la censura de la disidencia dentro de Europa, y en el siguiente bloque desvelaremos cómo la Unión Europea está ejecutando intentos sistemáticos para cerrar medios independientes en Alemania, reprimiendo activamente cualquier voz crítica. Imagine que su derecho a cuestionar y a informarse libremente es suprimido. Su capacidad de discernir la verdad está siendo manipulada, dejándole a merced de una narrativa única, impuesta desde arriba. Richard Barrett, una figura que no teme confrontar la verdad, ha denunciado abiertamente y con firmeza que la Unión Europea está inmersa en un esfuerzo concertado para sofocar la disidencia. Sus palabras no son conjeturas, son una acusación grave. La UE busca forzar a cada ciudadano y medio de comunicación a decir solo lo que conviene a los funcionarios de Bruselas. Esto no es una hipérbole. Él citó explícitamente los intentos de cerrar medios independientes en Alemania por criticar al gobierno. ¿Cuál fue su delito? Simplemente tuvieron el valor de presentar una visión alternativa a la narrativa oficial, una perspectiva que osó desviarse del camino preestablecido. Barrett, con una claridad inquietante, comparó esta situación no con la idealizada libertad de expresión, sino con algo mucho más oscuro, una nueva forma de democracia por calendario y por orden. Piense en la implicación, una democracia donde las ideas se aprueban por horario fijo y se imponen por decreto. Es una imagen aterradora de control. Las nuevas leyes de servicios digitales, presentadas bajo la bandera engañosa de la protección, son en realidad, y así lo denuncia Barrett, un instrumento para censurar cualquier opinión que no coincida con la línea oficial. Este no es un debate menor, es la instauración de un control férreo, un dominio casi absoluto sobre la información que tiene derecho a llegar a sus ojos y oídos. La supresión de la disidencia no es un acto democrático, sino el primer síntoma de un régimen autoritario. ¿Es esta la Europa de libertades que nos prometieron o presenciamos el nacimiento de un sistema donde la disidencia es un delito y la verdad se convierte en una construcción oficial? El control absoluto de la información es el paso inicial hacia el control totalitario de una sociedad. La pregunta que debe resonar es ineludible. ¿Seguiremos permitiendo que nuestra libertad de expresión sea reemplazada por una democracia dirigida y una censura encubierta? Manténgase informado y despierte su espíritu crítico, pues el verdadero alcance de esta democracia dirigida apenas comienza a desvelarse y lo que viene podría cambiarlo todo.